En primer lugar, el reconocimiento y agradecimiento a los 222 panelistas. Hemos superado lo de otros años. Los informantes clave, muchos de ellos estáis aquí, porque de vuestras respuestas surge el destilado que es el panel. Y ese destilado es qué somos, hacia dónde nos encaminamos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. En segundo lugar, al equipo de impactos, a Luis Javier, que lo representa porque un año más ha asumido la tarea desde el compromiso de hacerlo y mejorar cada día para que se convierta el panel en una herramienta que sirva a la comunidad. Asimismo, al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, en concreto a José y Amaya, que nos ayudan siempre y este año han hecho posible que por vez primera proyectemos un vídeo resumen a continuación de 4 minutitos que recoja lo sustancial del panel. En tercer lugar, muchísimas gracias a Coambiente, muchísimas gracias a Paco Iribarren, que la representa, y a la Fundación La Caixa, porque nos siguen apoyando económicamente. Son un clarísimo ejemplo y un valiosísimo ejemplo de colaboración de las empresas con la sociedad civil, con iniciativas de la sociedad civil. Y en cuarto lugar, a la presidenta del Gobierno, que ha aceptado la invitación de estar aquí esta tarde con nosotros. Como saben, desde el sexto panel decidimos que este acto, el de presentación anual del panel, esté con nosotros una personalidad que por su posición nos pueda ofrecer reflexiones, ideas, visión, propuestas acerca de la comunidad. Este año, la Junta de Ecociudadana, mucho antes de las elecciones, cuando todavía eran candidatos, invitamos a los entonces candidatos a manifestarse sobre si estuvieran interesados, caso de ser investidos presidentes, en acudir a este acto. La verdad es que los invitados contestaron afirmativamente y aquí está nuestra presidenta. Acabo y vamos a proyectar ahora mismo el vídeo que os he dicho de 4 minutos para a continuación intervenir la presidenta. Una sociedad más atractiva para invertir, pero con menor fortaleza económica, los desequilibrios territoriales, el envejecimiento poblacional y el aumento en el valor que se le da al tiempo libre son algunas de las claves que nos deja el 9º panel de tendencias de Navarra de Ecociudadana en su evolución desde 2015. El panel es una reflexión colectiva cualificada sobre la comunidad foral que nos muestra una evolución sociológica sobre cómo nos vemos y hacia dónde vamos. En esta ocasión, 222 informantes, la cifra más alta de todos los paneles, han participado ofreciendo su opinión y aportando sentido y significado a nuestro contexto social. Una Navarra desarrollada económicamente y más igualitaria entre hombres y mujeres siguen siendo aspectos muy asentados en la percepción de nuestro grupo de panelistas. También existe consenso en que no es una región conflictiva o con altos niveles de desigualdad. Sin embargo, las tendencias de cambio se comienzan a palpar en el análisis histórico de las respuestas. Aunque no es llamativo, aumenta la percepción de que Navarra es racista y baja casi 6 puntos la percepción de la tolerancia respecto al año anterior. La imagen de la calidad democrática de Navarra se valora con cifras altas, aunque con un descenso paulatino desde el panel de 2020. El grupo de expertos sigue opinando que la ciudadanía navarra le da mucho valor tanto a las amistades como a la familia, es decir, a la parte humana de la vida, y cada vez se valora más el tiempo libre y menos el trabajo, relegado a ser un puro instrumento para poder sobrellevar el resto de acontecimientos de la vida. La religión y la política parece que van perdiendo importancia para la ciudadanía de Navarra. La calidad de vida sigue considerándose el santo y seña de nuestra comunidad, junto con la fortaleza económica y los indicadores de salud de la población, aunque su buena percepción va en declive, al igual que la de la seguridad ciudadana. Sí aumenta la buena percepción sobre educación.
Destaca asimismo el aumento desde 2015 de la proyección de la marca Navarra como región atractiva para invertir. El panel de este año abre una ventana a la actualidad dedicada en esta ocasión a los desequilibrios territoriales. El principal motivo es porque las personas jóvenes deciden irse de su municipio de origen a la ciudad en busca de oportunidades laborales. Por el contrario, la calidad de vida se considera mayor en los entornos rurales que en los urbanos. En el mapa de Navarra se observa claramente un perdedor y dos ganadores en el desequilibrio territorial. El Pirineo es, según los panelistas, la zona de Navarra que más perjudicada está en este aspecto, que sufre el envejecimiento de la población, las dificultades para la movilidad y la falta de accesibilidad. En cambio, tanto Pamplona como Tudela son las menos perjudicadas en los desequilibrios territoriales, aunque esto no quita también para que sufran de otros factores que otras zonas pueden no sufrir tanto, como puede ser las dificultades en la convivencia intercultural. Como soluciones, se plantea una mejor distribución del tejido industrial y la atracción de empresas a zonas rurales, haciendo que la juventud encuentre oportunidades laborales cerca de su entorno vital y eviten migrar. A esto hay que sumar una mejora en los servicios como sanidad, educación, ocio y cultura y acometer mejoras en las infraestructuras, sobre todo de comunicación. Según los informantes, el reto más claro que debe afrontar Navarra dentro de 5 años es el envejecimiento de la población, que se viene considerando como el principal desde que se comenzó a realizar el panel, seguidos de la sostenibilidad ambiental y el incremento de la eficiencia de la administración pública. La principal prioridad que debería acometer el Gobierno es la atracción de inversiones. Con una diferencia de 18 puntos, la segunda prioridad es dinamizar e internacionalizar la economía y, la tercera, la reducción de la presión fiscal. La reforma fiscal de la administración pública y las políticas transversales frente al envejecimiento de la población y la crisis de la natalidad son 3 de las reformas que se reclaman de forma constante cada año. Por último, el panel se detiene también en un análisis DAFO que, en su evolución desde 2015, muestra la calidad de vida, el alto nivel educativo y el peso del tejido industrial en el PIB como fortalezas más repetidas cada año. Por otra parte, el envejecimiento poblacional es una debilidad permanente, así como la amenaza de la deslocalización de empresas. Nuestras oportunidades siguen siendo el autogobierno y la autonomía fiscal, así como la buena imagen exterior que proyecta Navarra. Como no habéis tenido ocasión de leerlo todos, yo creo que este resumen puede servir como pórtico para comenzar realmente el acto. Presidenta, te reitero las gracias por estar con nosotros esta tarde. Creo que podemos ahorrarnos la presentación, te conocemos todo. Quizá significar que eres socióloga y, como te decía antes en la entrada, pues este es un marco extraordinario para no olvidarte de esa parte importante de tu vida, ¿no? Te sobran por lo demás los que te conocemos, sabemos los panegíricos, así que te escuchamos, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas, a Arratsaldeon. Bueno, lo primero, gracias a CoCiudadana, bueno, ya has comentado antes, Saladino, pues efectivamente nos llegó un correo en pleno periodo de campaña electoral para que nos comprometiéramos a venir aquí, entiendo que a todos los candidatos, bueno, y así que, bueno, pues esto es cumplir también con uno de los compromisos que adquirí con CoCiudadana, ¿no? Luego también, ¿no? Es la 9ª edición, esto también marca una tendencia de consolidación de este panel de CoCiudadana, por lo tanto, bueno, pues es una muestra también de esa solvencia y de ese compromiso que mostráis. Como presidenta, quiero decir también que si algo nos parece relevante en el Gobierno como forma de hacer las cosas es escuchar, y creo que me habéis oído hablar de esto en numerosas ocasiones. Todo lo que tiene que ver con abrir diálogos constructivos con la sociedad. Ponemos muy en valor todo lo que tiene que ver con la inteligencia colectiva para aplicarla a las políticas públicas y a todas las decisiones que vamos tomando para avanzar y para mejorar nuestra comunidad.
efectivamente, de la opinión de esos 222 panelistas, pues hay un denominador común que además es muy homogéneo. Navarra es sinónimo de calidad de vida. Yo creo que todos y todas aquí lo podemos compartir, ¿no? Somos una comunidad en la que se vive bien, y esto es así porque somos una comunidad con unos buenos servicios públicos, una comunidad que crea empleo, una comunidad con un potente sector industrial que, a pesar de las circunstancias, se mantiene con una gran capacidad, con políticas de cohesión social y territorial y con avances en derechos de ciudadanía, en igualdad y en convivencia. De ahí también el empeño del Gobierno por crear Marca Navarra. ¿Qué es Marca Navarra? Marca Navarra es calidad de vida, Marca Navarra es voluntariado, Marca Navarra es solidaridad, Marca Navarra es sostenibilidad. Como navarros y como navarras debemos resaltar lo que nos une, nuestra identidad propia, para que se nos vea más fuertes, para ser una comunidad todavía más fuerte. No queremos construir un falso patriotismo, sino algo que nos sintamos como común para todos los navarros y para todas las navarras. Y bueno, me ha resultado grato comprobar pues que tenemos una inteligencia común, en lo básico, con los panelistas. Quiero decir, no me ha sorprendido nada de lo que se ha trasladado, ¿no? en ese estudio hecho por los 222 panelistas. Coincidimos en los retos que tenemos como país: el envejecimiento, la salud, la sostenibilidad o modernizar la administración, pero sí que quiero entrar con cierta profundidad en algunas de las cuestiones que sí que se detallan, ¿no? El tema, por ejemplo, de la despoblación y la brecha territorial. Efectivamente son un riesgo, no es una cuestión solo de aquí, esta es una reflexión que se está haciendo también en Europa. Por eso ya la pasada legislatura tomamos medidas específicas al respecto, cómo se encontraba Navarra en materia de despoblación, determinamos cuáles eran las zonas más despobladas y, desde luego, pues reto para esta legislatura es hacer la ley de despoblación que ya viene en nuestro acuerdo de gobierno. Y además, sin ir más lejos, esta misma mañana hemos mantenido un encuentro con los ayuntamientos que identificamos como municipios tractores, precisamente en la línea de trabajar conjuntamente todas las administraciones en medidas que pongan en valor todas las zonas de Navarra, todas las zonas de nuestra comunidad, para que se generen oportunidades y para que ofrezcan buenos servicios. De hecho, una de las reflexiones que hemos trasladado hoy a la mañana es que, pues a lo largo de la legislatura pasada conseguimos, por también empeño, ¿no?, del Gobierno, conseguimos que inversiones de nuevas empresas que se querían instalar en Navarra hubiera en prácticamente la totalidad de las zonas de Navarra. Tuvimos en Tierra Estella, tuvimos en Aoiz, en la zona media, también en la Ribera. Por lo tanto, como digo, también es empeño del Gobierno que generar inversiones y generar empleo en todas las zonas de Navarra. El panel señala que la juventud se marcha a las ciudades, lo veíamos también en el vídeo. Pero es cierto también, y fue un estudio que hizo el Instituto Navarro de la Juventud, que los jóvenes, que muchos de los jóvenes, creo que era casi el 80%, querrían quedarse a sus pueblos a vivir. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad. Entonces, para eso, pues lo que tenemos que hacer es dar respuesta a cuestiones esenciales como es formación, empleo, pero sobre todo vivienda. Creo que este es el gran reto que tenemos también esta legislatura, que la vivienda no se construya solamente en Pamplona y comarca, porque también los municipios que quieren que sus vecinos se queden a vivir allá, porque han manifestado que les gustaría vivir allá, puedan tener una vivienda. Estas son tres cuestiones clave para el arraigo de la juventud en sus pueblos, pero también sabemos que el tema del ocio cada vez es más importante en las decisiones en tu vida y que, por tanto, tener ofertas de ocio, bien sea culturales y deportivas, también tiene que completar, pues todo lo que hemos dicho anteriormente: empleo, formación y vivienda. Algo que recoge muy claramente también el panel, y me satisface que así se vea, se ve cómo la ciudadanía percibe que somos una comunidad más igualitaria y democrática. Cuestiones, además, que no son precisamente menores en el contexto en el que incluso pública o incluso institucionalmente se está cuestionando la violencia de género, ¿no? Tampoco es una cuestión menor, y creo que nos la tenemos que tomar bien en serio como comunidad, una comunidad que además quiere convivir, la percepción que constatan los panelistas de que ahora somos más racistas que hace unos años. Esto va unido también a lo anterior, ¿no?, a que ese discurso, lo mismo del negacionismo de la violencia de género, también el discurso racista, el incremento de discursos del odio y xenófobos han ganado espacio, y sinceramente creo que esto es un camino muy peligroso y que también nos lo tenemos que tomar en serio. Las migraciones han existido siempre en la historia de Europa. Y además tenemos un problema grave también que se señalaba en el panel, un problema
de baja natalidad y de envejecimiento poblacional. Por lo tanto, necesitamos personas para trabajar, porque hay muchos puestos de trabajo que además no se están cubriendo por la falta de mano de obra, sobre todo en determinadas áreas. El Gobierno, además, la legislatura pasada, elaboró con una consultora independiente informe sobre el impacto económico y demográfico de las personas migrantes en la comunidad foral. Este informe no pretende solo acotar el debate a cuánto aportan las personas migrantes, porque desde el Gobierno entendemos que además esto, más allá de la riqueza cultural y social, lo que quería poner de relieve este informe es que es innegable la aportación de la población migrante también a la economía de Navarra. Y como digo, esto es un informe independiente que hizo el propio Gobierno para poner en valor lo que aporta la población migrante a Navarra. Pero desde algunos sectores, bueno, pues se pone el foco en las migraciones como algo negativo o peligroso. Y desde luego esto, bueno, pues no ayuda a todos los procesos de inclusión y a mejorar la convivencia. Y esta cuestión además nos ratifica en la línea del trabajo que emprendimos la legislatura pasada, hicimos una ley contra el racismo y la xenofobia y desde luego vamos a seguir en esta senda. Y también creo que esta cuestión de la convivencia se tiene que trabajar y también lo hemos trasladado así en la reunión que hemos mantenido con los ayuntamientos. Planes de convivencia, planes interculturales, planes de convivencia también entre las distintas comunidades en los municipios, sobre todo en los municipios donde hay una mayor tasa de migrantes, ¿no? Entre las cuestiones que preocupan, la sanidad. Ya en nuestras propias encuestas sobre los servicios públicos habíamos detectado, igual que en el panel, sobre todo a raíz de la pandemia, que tenemos un gran reto porque nuestro sistema ha sufrido mucho con el tema de la pandemia y las consecuencias pues todavía las estamos arrastrando. Y es verdad que el incremento del envejecimiento de la población también, bueno, pues hace que acudamos más y necesitemos más nuestro sistema sanitario. Es verdad también que partimos de una buena base, porque una encuesta que realizó el Gobierno de Navarra a casi 20.000 navarros usuarios de nuestro sistema sanitario, lo valoraban, tanto el sistema como la calidad de la atención, con un 8,5. Pero es verdad que también nos indicaba áreas de mejora, sobre todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Y ahí está, pues también los datos de lista de espera, por lo tanto, pues ese reto que tenemos en mejorar la accesibilidad tanto de atención primaria como de la atención especializada. Cuestiones como el acceso a la atención primaria o las listas de espera especializada también son prioritarias para el Gobierno. En ello estamos, sabiendo además que no es una tarea fácil, que las respuestas simplistas no funcionan, porque además tenemos problemas estructurales como la escasez de profesionales que desde luego no se van a resolver mañana mismo, pero sí es cierto que tenemos que devolver a nuestra sanidad pública el esplendor que siempre la ha caracterizado. Y también quiero poner en valor que la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que es una federación estatal, ha puesto al sistema sanitario navarro como el mejor de toda España. Como digo, sabemos que tenemos deficiencias, sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que tenemos que modernizar nuestro sistema sanitario, pero como digo, creo que partimos de una buena base. En cuanto a los retos que se plantean, pues efectivamente coinciden mucho con los retos que el propio Gobierno tenemos identificados. El envejecimiento, la salud, la sostenibilidad, modernizar la Administración para que responda a la realidad de la sociedad actual, aunque pues efectivamente hay más retos. Y también, bueno, pues al Gobierno se nos lanzan algunas prioridades. También salía en el vídeo. La atracción de inversiones, dinamizar la economía, reducir la presión fiscal, el diálogo político y el consenso, el autogobierno, el diálogo con la sociedad civil o un pacto educativo, además de lo citado sobre el envejecimiento y la administración. Bueno, comparto estos ejes, pero sí que quiero contrastar con vosotros esa opinión manifestada mayoritariamente de rebajar la presión fiscal, entendiendo también que a nadie nos gusta pagar impuestos, es decir, que también partimos de esta realidad, ¿no? Porque esto de rebajar la presión fiscal se contradice con todo lo demás. Y me explico. Queremos que el Gobierno incentive la llegada de empresas, que tenga una mejor sanidad, que mejore su sistema educativo, que aumente la oferta educativa, que baje las ratios de educación, que atraiga talento, que desarrollemos infraestructuras que, como todo el mundo sabe, pues cuestan muchísimo dinero. Queremos que las oportunidades, además, se extiendan a todo el territorio, lleguen también al mundo rural, sabiendo lo que eso supone si lo estimamos también en el coste de los servicios. No valen los mismos los servicios en una gran ciudad que en un municipio pequeño, pero la igualdad de oportunidades dice que los servicios públicos se tienen que extender a todo el territorio. Pues querer todo esto y pagar pocos impuestos es una contradicción. La fiscalidad tiene que garantizar que recaudamos lo suficiente para que todo esto que se nos pide sea posible.
La legislatura pasada mejoramos nuestra fiscalidad en términos de eficacia y eficiencia y lo vamos a seguir haciendo. De hecho, con la pandemia, con la guerra de Ucrania, se realizó un esfuerzo fiscal importante para ayudar sobre todo a las familias más vulnerables. También dimos ayudas a las empresas y, bueno, pues también como parte de minimizar el impacto de la inflación, además de, bueno, pues inyectar dinero para las inversiones. Y además lo hacemos con total convicción, ¿eh? La obtención y la gestión de nuestros recursos se tiene que hacer con equidad y esto pues tiene que hacerse también con una justicia fiscal. Hoy Navarra no sería la comunidad próspera que es, ni tendría los menores índices de abandono escolar, de pobreza, de desigualdad y además, refiriendo también a las palabras que ayer mismo decía el jefe de la Policía Nacional, los más altos estándares de seguridad si no tuviéramos una fiscalidad ajustada como la que tenemos. Creo que a la ciudadanía hay que hablarle con honestidad. Si no hay dinero, si no hay una fiscalidad que lo garantice, no hay servicios de calidad, ni infraestructuras, ni podremos generar ni empleo ni oportunidades en todas y cada una de las zonas de Navarra. Y esto es así. Y puedo poner ejemplos de lo que están haciendo otros gobiernos que bajan o anuncian bajadas de impuestos a la vez, pues que se reducen las becas o se eliminan los comedores escolares. Y esto es así, no es cuestión de criticar a nadie, esto es lo que está ocurriendo. Ser la comunidad con mayor calidad de vida de España tiene que ver con el sistema público potente que se ha construido. No es algo que hayamos hecho en la legislatura pasada, digo, se ha ido construyendo a lo largo de los años. Y esto además tiene que ver con el talento, tiene que ver con el capital humano, tiene que ver con fomentamos un sistema educativo líder, con el apoyo a la innovación, al emprendimiento, a las empresas que generen valor y oportunidades en nuestra tierra y, por supuesto, también con el compromiso privado de las inversiones que también la parte privada está haciendo en nuestra comunidad. De manera que, pues compartiendo esas prioridades, creo que la reflexión sobre el modelo fiscal tiene que ser honesta. ¿Hay que ser competitivos? Sin duda. Y Navarra es competitiva. Pero mi opinión es una visión muy simplista o reduccionista hablar de competitividad solamente circunscribiéndonos al tema fiscal. Y por último, ya termino, os quiero anunciar un compromiso que también tiene que ver, ¿no?, con mejorar la gobernanza que vamos a desarrollar próximamente. Asumo el compromiso de rendir cuentas ante la ciudadanía de forma periódica, lo haremos a través de un informe anual, explicitando de forma sistematizada la evolución en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno desde una metodología avalada por un grupo de expertos y expertas. Esto es mejorar la gobernanza y esto es que el Gobierno rinda cuentas como servidores públicos que somos. Y termino. El Gobierno va a seguir escuchando, lo hacemos siempre, en un diálogo abierto. Tomamos buena nota de las opiniones que se aportan en este panel, también de lo que la sociedad nos va trasladando en distintos encuentros y reuniones que vamos manteniendo y, como he dicho, queremos ser un Gobierno que asume la escucha activa como un principio rector para nuestra gobernanza, pero también tengo que decirlo con una hoja de ruta muy clara. No vamos a poner en riesgo un sistema que funciona, que es capaz de aunar crecimiento económico y cohesión social, que efectivamente tiene sus deficiencias, que es mejorable, que hay que ir continuamente adaptándola a los cambios, ese es el objetivo, pero que si miramos los indicadores económicos y sociales nos ratifican que este es el camino adecuado por el que seguir transitando, siempre aspirando a mejorar la calidad y siempre aspirando a la excelencia. Y también, bueno, pues quiero agradeceros, ya terminando, el trabajo desinteresado y de bien común que habéis realizado durante todos estos años. Os deseo mucho éxito en vuestro trabajo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, presidenta. Ahora permitidme unos minutos en nombre de nuestra asociación. Lo hacemos todos los años. Se trata de, desde el panel, aportaros las reflexiones que fundamentalmente en la Junta de Ecociudadana hemos hecho sobre el mismo. Estamos en el 9º de nuestros paneles. En este ya va justificándose su denominación con más claridad, porque ya nos permite el comparativo de la evolución, las tendencias. Esto es el guión, al fin y al cabo, de la película que vamos protagonizando como sociedad, que es una película abierta, sin final, en la que lo relevante es el camino, la travesía y en ella la capacidad de elegir, de tomar las buenas decisiones frente a las malas, las que orienten siempre al bien común, que es nuestra Ítaca inmaterial.
Para esto el panel puede ser muy útil porque permitirá corregir rumbos equivocados y reorientar, si fuera preciso, la singladura, en evitación de tropezarnos con los lestrigones, los cíclopes o evitar al airado Poseidón. Dejo el siempre inspirador poema de Cavafis para descender a lo que ya he apuntado en la presentación del panel, a las cuestiones de naturaleza más estratégica, más de alcance, más de fondo, que nos amenazan y pueden llevarnos a ser más frágiles o incluso quebrarnos. Estas cuestiones más de fondo, más estratégicas, son las que nos importan en Cociudadana. No es necesario dedicar mucho tiempo a considerar lo positivo. Navarra y calidad de vida, como recogen nuestros panelistas, son sinónimos, como ha dicho la presidenta, van indisolublemente unidos. Y es importante resaltar que esto coincide con todos los comparativos, sean con indicadores más objetivos o más subjetivos. Así nos ven y así nos vemos. En el informe sobre la felicidad que realizamos hace unos años, recordaréis, nos reconocíamos como una sociedad razonablemente feliz. Sin duda ello tiene que ver con que tenemos bien asentados los dos pilares en los que se soporta esa palabra en mayúsculas, pero a su vez subrayada y en negrita en cada una de nuestras vidas, porque es la que de verdad importa. Esas dos palabras que soportan la felicidad, esos dos pilares, son la salud y las relaciones personales. Buenos amigos y buena relación con la familia es lo fundamental. Esta es, por lo demás, según el psiquiatra y profesor de Harvard Robert Waldinger, la conclusión del estudio científico que dirige y es el más largo de la historia porque comenzó en 1938. También es a la que ha llegado el físico español Alejandro Cencerrado, analista jefe del Laboratorio de la Felicidad de Copenhague. En Navarra gozamos de buena salud, como acredita nuestra esperanza de vida, entre las más altas a nivel mundial, 81,3 años hombres y 82,6 mujeres. Realmente estamos llegando ya al asombro que decía Shakespeare. Tenemos buena salud y damos un altísimo valor a los amigos y a la familia, a las cosas realmente importantes de la vida. Pero decía que no es necesario dedicar mucho tiempo a la siempre peligrosa autocomplacencia, solo lo necesario para mantener nuestro nivel de autoestima en su justa medida. Tenemos la obligación de reflexionar sobre las amenazas y sobre las debilidades que nos apuntan y que pueden comprometer el futuro, el nuestro y muy especialmente el de quienes nos continúen. Porque ciertamente habitamos la parte iluminada del mundo. Es verdad, pero vivimos a la vez tiempos difíciles. Y necesitamos más que nunca datos, reflexión sobre los mismos y pensamiento, mucho pensamiento, con mirada global y cercana a la vez, pues lo particular y lo universal en este tiempo histórico están íntimamente relacionados, más íntimamente relacionados que nunca. El informe sobre desarrollo humano 2021-2022 de Naciones Unidas se titula Tiempos inciertos, vidas inestables. Configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Os recomiendo su lectura porque pone letra a la música de fondo que suena en esta hora en que vivimos. Cito literalmente algunas frases del prólogo. Vivimos en tiempos inciertos. Múltiples niveles de incertidumbre se acumulan e interactúan desestabilizando nuestras vidas de manera sin precedentes. No es la primera vez que la población se enfrenta a enfermedades, COVID-19, guerras, Ucrania y problemas ambientales. Sin embargo, la confluencia de presiones planetarias desestabilizadoras y desigualdades crecientes, unidas a las profundas transformaciones sociales necesarias para librar estas presiones y la polarización generalizada, plantean al mundo y a las personas que habitan en él nuevas y complejas fuentes de incertidumbre que interactúan entre sí. Pero la historia de las incertidumbres tiene un protagonismo que actúa al mismo tiempo como héroe y como villano, la elección humana. El informe de este año invita a considerar con visión crítica las hipótesis arcaicas y excesivamente simplificadoras acerca de la toma de las decisiones humanas. Las instituciones ignoran muchas veces la complejidad de las personas
ignoran nuestras emociones, nuestros sesgos, nuestro sentimiento de pertenencia. Y eso es un peligro. El informe cuestiona también las ideas convencionales de progreso, basadas en compensaciones autodestructivas. Las ganancias en determinados ámbitos, por ejemplo, los niveles de escolarización o la esperanza de vida, no deben compensar y no compensan las pérdidas producidas en otros, como la sensación de pérdida del control de nuestras vidas. No cuesta, he acabado la cita, partiendo de estas conclusiones del informe de la Organización Mundial, reconocernos aquí en Navarra en ellas. También aquí vivimos en incertidumbre y con esa sensación de pérdida de control sobre nuestra propia vida. Lógicamente sabemos que hechos ajenos a nosotros, la COVID-19, la guerra de Ucrania, el incremento desorbitado de precios y la inflación que se ha producido como efectos asociados a eso, nos han impactado directamente, han llegado a nuestra vida diaria inmediatamente, como si hubieran sido producidos aquí. Pero desgraciadamente poco podemos hacer que tenga efectividad en relación con ello desde nuestra comunidad. Sin embargo, sí tenemos la obligación de identificar los que tengan una caracterización singular, específica y sobre todo sobre aquellos que podemos actuar para evitar sus efectos negativos, eligiendo siempre, en la medida de lo posible, las mejores decisiones, huyendo, como también decía la presidenta, de la simplificación reduccionista, pues los problemas complejos no pueden resolverse con soluciones sencillas. Esta es una tentación permanente de nuestro país, la simplificación, y creo que va siendo hora de que no sigamos cayendo en ella. En la presentación del panel que tenéis entre las manos hablamos de dos, el envejecimiento poblacional y los desequilibrios territoriales, la brecha territorial de la que hablaba la presidenta. No voy a repetir lo que está escrito está y con leerlo es suficiente. Respecto al envejecimiento de la población, el invierno demográfico en el que vivimos está casi todo dicho y casi todo analizado. Es el principal desafío del siglo, como se recoge en el 12º Congreso Nacional de los Notarios de España. Y sin embargo, no está en la opinión pública, no está en la agenda pública. No hay políticas en orden a procurar la corrección de la inversión de la pirámide demográfica. En Navarra, en 2022, han fallecido 1.000 personas más de las que han nacido. 134.616 personas tienen más de 65 años, el 20,3% de nuestra población, frente al 15% de menos de 15 años. En 2035, los mayores de 65 alcanzaremos, lo que deseo para todos, seremos el 25% de la población, 1 de cada 4. De no activarse políticas favorecedoras de la natalidad que tiendan a garantizar la tasa de reposición, hemos de asumir, lo subrayo, que solo la inmigración masiva de las zonas más desfavorecidas del mundo podrá garantizarnos el futuro desde todas las perspectivas posibles, la sostenibilidad del sistema económico, de nuestro sistema industrial, de previsión social, de pensiones, etc. De hecho, ya está siendo así. Según el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística, el 10,8% de la población navarra, 71.441 personas, cuenta con nacionalidad extranjera. Si bien el número de los nacidos fuera de aquí era de 108.522 personas, el 16,4% de nuestra población. Pensar en que solo hace 30 años hablábamos de cifras por debajo de los 2 dígitos. La población española, y la navarra también, se concentra fundamentalmente, y esto es especialmente relevante, en las edades adultas, especialmente en el tramo de los 40 a los 64 años, mientras la extranjera tiene una concentración mucho mayor en los grupos de edad adulta más jóvenes, entre los 20 y los 44 años, con un bajísimo porcentaje de población mayor. Es ahora mismo ya la población migrante la que mitiga el envejecimiento y incrementa la población activa, contribuyendo a nuestro PIB, según el estudio que mencionaba la presidenta, con el 0,5% del producto anual. Y entonces es preciso hablar de esto, colocarlo en el debate público, porque si los alóctonos han de ser la solución
al envejecimiento y baja natalidad, porque los autóctonos no lo corregimos, se han de evitar por todos los medios los efectos negativos conocidos también y que están directamente relacionados con una inmigración no ordenada, realmente inercial. Hay demanda, pues que vengan. Sin planificación, que produce efectos muy negativos, derivados de un primer periodo de ilegalidad, viven años sin papeles, condenados por tanto a la vida económica en B o en la marginalidad, para llegar después a una legalidad no concedida sino conquistada por el paso del tiempo y en tanto viviendo acogidos al sistema de protección social levantado y bien levantado, con el fin de garantizarles la vida digna a través de un sistema de rentas garantizadas. Y de paso, también hay que decirlo, no debemos rehuir ninguno de los hechos, ninguna de las palabras, garantizándonos el orden social. Pero nos surgen dudas sobre si con ello de verdad se favorece definitivamente la integración o, por el contrario, la persistencia en comunidades cerradas, pues eso garantiza este modus vivendi, sin duda mucho mejor que en sus países de orígenes, y tanto más en los extranjeros con sistemas de valores políticos, culturales y religiosos tan distintos a los nuestros. Si la inmigración no es el problema, y no lo es, sino la solución, y lo es, se han de favorecer políticas que, partiendo de esta premisa positiva, insisto, positiva, sean realmente favorecedoras de la integración plena, garantizando la igualdad de derechos, pero también de obligaciones, y sin rehuir ningún hecho. No puede ser que las palabras que ponemos en común en nuestras comidas, en nuestras cenas, en nuestras reuniones, dejen de traerse a la luz pública. Si existe efecto llamada, valorémoslo. Si existe economía de empadronamiento, valorémoslo. Y si no tenemos que aceptar formas de vida que bajo el paraguas de costumbres ancestrales de origen o libertad religiosa choquen frontalmente con nuestro sistema de valores, cuando no con los derechos humanos, hablemos de ello. No deja de resultar de una cierta hipocresía social el que una actuación claramente impresentable, inaceptable y de todo punto repudiable, desde cualquier punto de vista que se mire, insisto, de un expresidente de una federación deportiva, haya alarmado a toda la sociedad, haya ocupado los prime time de todos los medios de comunicación y, sin embargo, sigamos adormecidos viendo cómo en muchos de nuestros pueblos y en nuestras ciudades las mujeres de muchos países viven sometidas, sojuzgadas por un machismo radicalmente incompatible con todo lo conquistado por las de aquí. Debe hablarse de esto, debe intervenirse en esto, de lo contrario aparecerán, ya hay brotes de xenofobia y de racismo. De hecho, el panel recoge este fenómeno. Respecto a los desequilibrios, en Cociudadana hace tiempo que queremos colocar este asunto también en la agenda pública. Por eso el cuestionario coyuntural de este año decidimos dedicarlo a evaluar con nuestros panelistas este tema. Para hablar de desequilibrio, primero debiéramos tener claro qué consideramos que es equilibrio. Fundamentalmente, equilibrio es igualdad, en todo aquello que favorece la buena vida, la vida buena, la calidad de vida, en definitiva. Igualdad en rentas, en acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a las infraestructuras para posibilitar la comunicación, etc. La igualdad es buena porque la igualdad une y la desigualdad separa. La identidad, la sensación íntima de pertenencia a una comunidad se alcanza realmente y plenamente cuando nos sentimos iguales, cuando sentimos que nos tratamos y se nos trata principalmente desde las instituciones como iguales. Si no sentimos esto, si hay quienes de nosotros no tienen esta percepción, es obligado conocer cuáles son las causas para enervar el efecto que este sí es conocido, la quiebra de la cohesión social. En Navarra existen desequilibrios y son una amenaza de futuro. No son graves, no tenemos desequilibrios graves, pero en el estándar de vida en el que estamos tenemos la obligación
de adelantarnos, de identificarlos y corregirlos, si los compartimos. Los panelistas los identifican y los colocan en el territorio. Hay dos grandes reflexiones sobre dos grandes ejes, con distinta etiología y distinto peso poblacional. Tenemos desequilibrio y se manifiesta como el más importante, el más reconocido, en el eje transversal este-oeste y Pirineos. En este los desequilibrios tienen que ver claramente con el despoblamiento. Dada la dificultad de condiciones de vida, este es un dato objetivo, el éxodo a la ciudad de los jóvenes también, por esas condiciones naturales difíciles de vivir y el consiguiente envejecimiento. Pero aquí no hay heterogeneidad social. Los que se quedan son los que han estado siempre, aunque menos. Sus demandas tienen que ver con políticas, y debe haberlas, que favorezcan la atención sanitaria, la accesibilidad, el favorecimiento de actividades de fijación de población, más que de crecimiento. Los paisajes, por muy hermosos que sean en nuestras zonas pirenaicas y en todo el eje transversal, sin seres que los habiten, serán mucho más feos, además de otros de los muchos efectos negativos que eso produce. Pero quiero hablar de otro eje, porque aparece entre los panelistas como no muy perjudicado, pero en Cociudadana creemos que hay que profundizar en eso. Hablo de la ribera. Claro, sin duda, el desequilibrio ha de valorarse siempre en relación con un referente. Y en nuestro caso, el referente ha de ser Pamplona y lo que comúnmente conocemos como la cuenca. Piénsese como dato significativo que, según datos de nuestra Hacienda, la renta media de la capital alcanzó en 2021 los 25.150 euros, mientras en la ribera, en solo 6 localidades, se superaron los 20.000 euros. Esta brecha de rentas, este gap o diferencial, ya habla por sí solo, ya nos debe llevar a interrogarnos. A ella se añaden otras. La tasa de riesgo de pobreza y pobreza severa es más alta allí que aquí. Se advierte por algunos especialistas, alguno de ellos está por aquí, he visto a Jesús Mari Ramírez y a Javi Espinosa, que en los 15 años de vigencia de la Estrategia Territorial de Navarra de 2005, en vez de reducirse los desequilibrios y desigualdades territoriales, han aumentado, y en concreto en los territorios de la Ribera del Ebro. Han retrocedido siempre en relación con Pamplona y su área en niveles de renta, calidad de empleo y cohesión social. Este fenómeno no es exclusivo tampoco, por lo demás, de nuestra comunidad, pero ello no debe servir de excusa para reflexionar sobre él y afrontarlo, porque podemos hacerlo. Como ha señalado Jesús Mari Ramírez, al que ya he citado, citando a un sociólogo riojano, Sergio Andrés Cabello, el efecto Mateo, es decir, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, el término tiene su origen en la parábola de los talentos del Evangelio de Mateo. En relación con el territorio, significa que se viene produciendo a lo largo de este siglo un vaciamiento de las funciones y potencialidades de las ciudades medias y pequeñas en beneficio de las ciudades grandes, y en el caso de Navarra esto es una realidad evidente. La concentración de actividades de mayor valor añadido, secundarias y sobre todo las de mayor conocimiento e innovación, terciarias, cuaternarias y quintarias en la comarca de Pamplona. La radical sustitución del modelo de comercio tradicional de las ciudades medias, la mejora de las comunicaciones interregionales, sobre todo este y oeste, y la pérdida de peso del tejido industrial tradicional que conocimos en la segunda mitad del siglo XX han hecho que la concentración de renta y riqueza, personas jurídicas densas en conocimiento, actividad productiva innovadora y generadora de mayor valor añadido, servicios y actividades del sector cuaternario y quintario se concentre y crezca en la comarca de Pamplona. Somos una comunidad pequeña. De norte a sur y de este a oeste nos recorremos en poco más de una hora. No podemos permitirnos desequilibrios, porque nada bueno podemos esperar de ellos. Obviamente no es misión de nuestra asociación ofrecer respuestas. A nosotros como Cociudadana y a nuestro panel nos compete exponer, explicar la realidad, advertirla, pero transformarla es tarea de toda la sociedad bajo el liderazgo de sus instituciones públicas. En todo caso, anuncio que vamos a seguir profundizando el año que viene en ello y vamos a organizar
en el primer trimestre estamos trabajando un encuentro que creemos que sea importante en Tudela para hablar de estas cuestiones. Por supuesto, estáis todos invitados. Acabo, gracias a todos. Os convoco para el día 26 próximo, que vamos a tener un encuentro con el consejero delegado del Grupo A3 Media, Javier Bardají. Creemos que el papel de los medios de comunicación en este momento histórico es muy relevante. El papel de los medios de comunicación, de los que nos hemos nutrido tradicionalmente y nos hemos de seguir nutriendo, es fundamental. Si no existe la verdad objetiva, estamos perdiendo parte de lo sustancial como seres humanos. Es importante conocer qué piensan sobre esta historia. Vamos a empezar con él y vamos a continuar con otros protagonistas y líderes de los grandes medios de comunicación. Como digo, os esperamos para ese día y ahora, muchas gracias a todos otra vez. Vamos a compartir un rato y vamos a aprovechar para tomar algo. Invita a Cociudadana. Muchísimas gracias.